Bueno, bienvenidos a mi canal. Quería hacer, primero que nada, agradecer a los nuevos suscriptores que se suscribieron al canal. Y quería agradecer también la cantidad de visitas que tengo en algunos videos. Así que muchísimas gracias. Quería hacer una review de Indiana Jones, una saga que marcó completamente mi vida. Quería enfocarme un poco también en la parte humana de Indiana Jones, ¿no? Ese personaje extraordinario, arqueólogo, un héroe al servicio del bien, un héroe al servicio de las fuerzas del bien. Héroe al servicio de las fuerzas del bien, héroe del bien que combate al mal. Yo me preguntaba al principio, habiendo tantos videos en YouTube de Indiana Jones, ¿por qué hacer ¿por qué hacer otro video, no? Habiendo tantos videos. Entonces, bueno, yo pensaba que cada persona que hace un video, todas las personas somos diferentes y cada persona ve de manera diferente, ¿no? Cada persona ve de manera diferente Indiana Jones, ¿no? Una película, o tiene una visión diferente. Entonces, bueno, quería hacer mi propia versión, quería hacer mi propia visión, ¿no? Quería compartir mi manera de verlo a Indiana Jones, ¿no? Compartir un poco mis sentimientos y hablar de esta gran franquicia de películas, de este gran personaje, ¿no? Primero que nada tengo que contar rápidamente cómo entré en contacto con Indiana Jones, ¿no? Hace muchos años, acá en Buenos Aires, Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, había un cine que se llamaba Lido. Entonces vos pagabas, ya lo conté en varios videos, ¿no? Vos pagabas una entrada un sábado a la tarde y veías dos películas. O sea, te pasaban la primera película, había un intervalo y después venía la segunda película, ¿no? Entonces yo me acuerdo que, bueno, estaba en la primaria, tenía 11 años y, bueno, me acuerdo que daban dos películas. El Profesional, la de Jean-Paul Belmondo, de 1981, y Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Entonces, increíble película. O sea, ya había hecho el video, la review en este canal de El Profesional, y contaba cómo me traumó, ¿no? La película de Profesional de Belmondo. Bueno, terminó esa película, hubo un intervalo así de media hora, y después, empezó Los Cazadores del Arca Perdida. No es como ahora que tenés los trailers, tenés un montón de propagandas, hay un montón de publicidad. Yo no sabía quién era Indiana Jones. O sea, yo iba al colegio, a la primaria, de lunes a viernes, y el sábado era ir al Cine Lido, que renovaban las películas, ¿no? Entonces, bueno, estaba el cartel de Profesional, que me sorprendió porque estaba Belmondo con una pistola enorme, ¿no? Y después estaban Los Cazadores del Arca Perdida, que había un hombre con un sombrero y un látigo, ¿no? Entonces, bueno, me imaginé que sería de acción, ¿no? Esa película. Pero bueno, la verdad que superó todas mis expectativas. Nunca había visto algo tan extraordinario, tan real, tan brutal. Algo que me marcó para toda la vida. Indiana Jones. Indiana Jones es un personaje creado por George Lucas, el mismo creador de La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Creó este personaje, ¿no? Indiana Jones, que es un arqueólogo, profesor universitario, astuto, inteligente, ¿no? Fuera del prototipo de arqueólogo común, ¿no? Cuando uno piensa en arqueólogo, uno se imagina siempre un profesor tímido, ¿no? Con anteojitos, escondido detrás de unos muebles con libros, ¿no? Pero bueno, este personaje era el opuesto, completamente opuesto, diferente, distinto al prototipo de arqueólogo tradicional, ¿no? Indiana Jones era diferente, ¿no? Perfil alto, si tenía que gritar, gritaba, si se tenía que agarrar a las trompadas, se agarraba a las trompadas, astuto, inteligente, instruido, se la pasaba la mitad de su vida estudiando libros
y la otra mitad del tiempo explorando las civilizaciones antiguas, ¿no? Iba él y se enfrentaba a lo que sea, trampas, indígenas, extraterrestres, espíritus, tecnologías antiguas, ¿no? Misterios antiguos. El mundo de Indiana Jones era aventura, acción, un mundo completamente diferente, ¿no? Más para el lado de la ciencia ficción. Pero lo que tenía de bueno estas películas, por lo menos las primeras películas, era la parte humana, ¿no? La parte humana. Era como una historia real, verdadera, que había pasado en los años 30, 70, 80 años atrás. Y la forma en que estaban hechas, ¿no? La acción brutal y real. Parecía más... O sea, estaba tan bien escrito, parecía una novela dramática, ¿no? Un drama. Parecía más un drama que una película de acción. Eso es lo que tenía. Ese era el punto fuerte de Indiana Jones. La acción y la manera que estaba escrita el guión, ¿no? La manera que estaba presentado el personaje. Además, el aspecto visual, ¿no? Era algo completamente diferente que nunca se había visto. Tenía un gorro, tenía el revólver, o sea, tenía el cinturón con el revólver, la campera de cuero, ¿no? El morral donde llevaba sus libros, sus cuadernos para anotar, ¿no? Bueno, el rival de la primera película de Los Cazadores del Arca Perdida de 1981, voy a hablar con spoiler de esta película, el rival, el oponente de Indiana Jones era alguien a su mismo nivel, ¿no? Era Belloc, ¿no? Que era un arqueólogo, igual que él, su opuesto, ¿no? Tan astuto como él, tan listo como él, ¿no? Era su rival. Básicamente en la primera película de Indiana Jones nos presentan un personaje que es un arqueólogo que explora y busca tesoros antiguos, resolver misterios antiguos de la historia y tiene que sortear un montón de peligros y hay un montón de escenas de acción, ¿no? La primera película se llama, bueno, Los Cazadores del Arca Perdida, ¿no? Porque es en plural cazadores, ¿no? Son muchas personas, muchos grupos diferentes que están buscando el Arca Perdida. El Arca Perdida es como una especie de estatua, no, es como una especie es como una especie de mueble, ¿no? Como un cajón en donde adentro están los 10 mandamientos, las tablas de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, ¿no? Hace miles de años. Y bueno, y el pueblo israelita, el pueblo judío, construyó el arca, un mueble todo de oro, y adentro guardó las tablas de la ley, ¿no? Esas tablas que Dios le había entregado a Moisés al hombre, ¿no? Con las leyes, con los 10 mandamientos. Bueno, en la parte inicial de la película, la presentación del personaje es brutal. O sea, aparece Indiana Jones en el Amazonas, bueno, en silencio. O sea, Indiana Jones no dice ninguna palabra, ¿no? Va caminando a través de un bosque y de repente, bueno, encuentran como una caverna y Indiana Jones, protagonizada por el actor Harrison Ford, agarra y saca los mapas y todo. Entonces, bueno, se muestra visualmente como que ese era el lugar donde estaba el tesoro, ¿no? Entonces resulta que habían 2 secuaces atrás, ¿no? Alfred Molina y había otro más, ¿no? Entonces, bueno, vos ves que saca la pistola así para quitarle a Indiana Jones el mapa. Indiana Jones ni una palabra, ¿no? Hasta ese momento. Se da vuelta, agarra así, pum, con el látigo y le pega un latigazo, ¿no? Brutal, o sea, toda una declaración de intenciones. Indiana Jones no dice ni una sola palabra, ¿no? Pero así con un gesto brutal, pum, le pega un latigazo. Ya ahí ves que es un tipo que no puedes atropellar de ninguna manera, que no tiene ningún problema en pelear, en agarrarse a golpes o en enfrentarse contra pistolas, ¿no? No tiene ningún tipo de problema. Bueno, se va, después aparece muerto por los indígenas, ¿no? Este hombre. Y bueno, Indiana Jones entra, con Alfred Molina entran a una caverna donde había un tesoro de los incas y en donde un colega de él había muerto, ¿no? Había un arqueólogo que estaba a la misma altura de él que había muerto. Entonces, bueno, empiezan a entrar y resulta que, bueno, al principio va caminando Indiana Jones y Alfred Molina estaba atrás y le dice, Doctor Jones,
se puede dar vuelta que tiene algo en la espalda y se da vuelta y hay arañas reales, ¿no? Entonces, bueno, se la saca. Entonces agarra a Indiana Jones y le hace así al otro, date vuelta porque vos también estás cargado. Y se da vuelta y tiene el doble de arañas, ¿no? Pero arañas, tarántulas enormes. Bueno, atraviesan un par de lugares, se encuentran al colega de Indiana Jones que había desaparecido y muerto. O sea, una trampa lo había matado, ¿no? Ahí vos ves que las trampas son lo mejor que había quedado de civilizaciones antiguas que se extinguieron hace miles, cientos o miles de años, ¿no? Lo mejor que había quedado de una civilización eran esas trampas, ¿no? Esas trampas que resguardaban tesoros de civilizaciones antiguas, ¿no? Estaban buscando un ídolo que era así de este tamaño, ¿no? Un ídolo de oro que adoraba esa civilización. Bueno, resulta que sacan Indiana Jones saca el ídolo, y al sacar el ídolo, esa estatua, bueno, se viene abajo toda la... todo el edificio, ¿no? O sea, se viene abajo todo ese lugar, ¿no? Donde estaba la estatua. Entonces, bueno, empieza a correr. Resulta que después Alfred Molina lo traiciona. Entonces, bueno, Indiana Jones, vos ves que se cierra una puerta, se tira... parece que se va a morir, se agarra, se tira, pasa debajo de la puerta que se está cerrando, sigue caminando y lo encuentra a Alfred Molina muerto, atravesado por unas rejas, por una trampa, ¿no? Entonces, bueno, sale y a la salida viene una bola enorme, ¿no? Entonces vos ves que Indiana Jones corre, sale de la caverna, ¿no? Bueno, y cuando sale cae y se encuentra con los indígenas y ahí aparece muerto el que lo había traicionado primero. Y ahí aparece como aliado de los indígenas, Belloc, el arqueólogo francés, ¿no? Que en ese momento de la película fue más listo que Indiana Jones porque sabía hablar el lenguaje de los indígenas. Entonces, bueno, logra quedarse con el ídolo, ¿no? Entonces, bueno, lo empiezan a perseguir. Indiana Jones se va corriendo, se tira al agua, se sube arriba de un avión, se escapa. Bueno, esa es la introducción de la película, ¿no? Tiene un montón de escenas de acción. Básicamente, el gobierno de los Estados Unidos en 1933, cuando Adolfo Hitler estaba en el poder, el gobierno de Estados Unidos le pide a Indiana Jones, que era el mejor de todos los arqueólogos, que vaya tras el arca perdida, ¿no? Entonces, tras el arca de la alianza. Y Indiana Jones iba del lado del gobierno de los Estados Unidos, y su oponente, Belloc, el francés, iba patrocinado por el Tercer Reich, ¿no? Por Adolfo Hitler, por los nazis. Entonces, bueno, hay una carrera contrarreloj para tratar de ver quién se lleva el arca de la alianza, porque con esa arca se podían destruir ejércitos, se podía conquistar el mundo. Entonces al final resulta que era una pelea entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Bueno, hay un montón de escenas en la película de acción brutales, increíbles, de los cazadores del arca perdida, película de 1981. Hay una escena donde hay un avión y hay una pelea entre Indiana Jones y un alemán grandote mecánico, tenía casi 2 metros, grandote boxeador. Brutal esa pelea, pero brutal esa pelea, que al final Indiana Jones se pelea con el alemán, medio que le gana, se da vuelta al avión y lo parte en pedazos al alemán. Después hay una escena, una de las mejores escenas de la película, que es una de las mejores escenas es la escena del camión, ¿no? Una de las mejores escenas de acción en toda la historia en toda la historia del cine, ¿no? Resulta que llevan el arca arriba de un camión donde estaba llena de soldados alemanes, todo un pelotón de la Wehrmacht, de soldados profesionales alemanes. Estaban todos los soldados y el sargento. Entonces vos ves que viene Indiana Jones, se sube arriba del camión, los tira a los que manejaban el camión y se queda manejando él, ¿no? Y vos ves que los soldados alemanes se mandan todos, eran como 10, 12 soldados, se mandan para tratar de detenerlo a Indiana Jones. Entonces, bueno, con el camión, vos ves que Indiana Jones tira uno, tira al otro, al final quedó el sargento solo atrás. Entonces, bueno, agarró y dijo, bueno, voy a tener que ir yo. Y vos ves que se manda
ya le habían dado un tiro a Indiana Jones en el brazo. Entonces vos ves que el sargento se sube arriba del techo, se manda por el costado, le pega una patada, lo empieza a golpear a Indiana Jones, le da una paliza, le da una trompada, lo saca por el vidrio, o sea, muy fuerte el alemán. Lo tira delante del camión que estaba andando a toda velocidad. Entonces vos ves que Indiana Jones se va debajo del camión. Entonces agarra con el látigo, se engancha y se va arrastrando. Bueno, se sube arriba del camión, vuelve a subir al techo del camión, se mete adelante, lo agarra al alemán y le da una paliza al alemán. Y lo agarra y lo tira, ¿no? Entonces, bueno, después lo aplasta y se queda con el camión. Bueno. Después viene hay algunas escenas de acción más. Entonces, bueno, al final Indiana Jones se queda con el Arca de la Alianza, pero al final se la arrebatan los alemanes. Entonces, bueno, mediante una ceremonia israelita, judía, iban a abrir el Arca de la Alianza, ¿no? Pero resulta que los alemanes eran, en ese momento de la historia, ¿no? El Tercer Reich, pertenecían a las fuerzas del mal. Entonces, bueno, abren el arca. Salen como si fueran una especie de ángeles, pero como esas personas eran de las fuerzas del mal, esos ángeles los matan a todos, los consumen por fuego. En un momento Indiana Jones se da cuenta que algo raro pasaba cuando salen como los espíritus, ¿no? Entonces seguramente se habrá acordado de esa historia que está en la Biblia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que en un momento un ángel le dijo a una mujer, no mires para atrás. Entonces la mujer miró y por mirar se convirtió en sal. Bueno, fue presa de la ira de Dios en ese momento, ¿no? Bueno, resulta que en ese momento, bueno, están atados y se da vuelta Indiana Jones y le dice a su novia, a su compañera, a Marion, le dice, cerrá los ojos, no abras los ojos, cerralos. Entonces, bueno, fueron Indiana Jones y Marion, fueron los únicos que se salvaron. Fueron los únicos que se salvaron porque habían cerrado los ojos y no habían visto lo que iba a pasar, ¿no? Bueno, los efectos especiales de esta película de Los Cazadores del Arca Perdida son todos efectos prácticos, muy pocos efectos digitales. El ritmo y la edición tienen un ritmo que no para, ¿no? Acción, 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 acción. Hay pocas pausas en la película, pero esas pausas están hechas para que vos descanses, ¿no? Básicamente no para la acción. Entonces, bueno, esos momentos te sirven para, bueno, respirar un poco del ritmo incesante de la película. La música, bueno, está hecha por John Williams, el creador de la música de Star Wars, ¿no? La música de Indiana Jones, que esa tan, 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 bueno, está justo en los momentos de acción, así que levanta la película 500 veces como en Rocky, cuando está el tema, cuando entrena, ¿no? La luz, la fotografía, muy buena, hasta la iluminación, ¿no? Hasta en los momentos oscuros de la película se ve bárbaro, todo iluminado, ¿no? Como al principio de la película cuando están adentro de la cueva. El vestuario bárbaro, los trajes de los alemanes, los trajes de los extras, el traje de Indiana Jones, ¿no? De todos los personajes. Bueno, el casting, la química actoral, bárbaro. O sea, Indiana Jones es protagonizada por Harrison Ford. Marion es protagonizada por Karen Allen, ¿no? Que es la compañera de él. El argumento está escrito, creado por George Lucas y por Lawrence Kasdan, ¿no? Bueno, lo creó George Lucas, el argumento, y lo escribieron Lawrence Kasdan y George Lucas. Brutal el argumento. Una historia real de acción, brutalmente contada como si fuera un drama, cargado de escenas de acción, ¿no? Ambientados en los años 30, 1930. Bueno, tiene muchos decorados y locaciones reales. Tiene muchos decorados y reales, ¿no? No es como ahora que es todo con animación computada, ¿no? Son reales. La selva del Amazonas, Marruecos, Egipto, bueno, la isla final donde aparece a donde abren el arca perdida, ¿no? Bueno,
La primera película de Los Cazadores del Arca Perdida tuvo un presupuesto de 20 millones de dólares y recaudó 389 millones. Pusiste 20 y recaudás 389, o sea, un éxito brutal. 3 años después obviamente vino la continuación, Indiana Jones en el Templo de la Perdición, en 1984, que en otros países se llamó, como en España, Indiana Jones y el Templo Maldito, ¿no? Bueno, rápidamente tengo que contar que yo fui a ver esta película al cine con mi tío y con mi madre, y bueno, nos emocionamos muchísimo con esta película. Me hizo llorar, o sea, de chico, de adolescente, de grande. Me hizo llorar esa película que, digamos, algunos de los protagonistas, o sea, Indiana Jones era uno de los protagonistas y los otros protagonistas eran los indios, ¿no? Que eran tan pobres, que vivían en una aldea, que eran tan pobres que lo único que tenían era rezarle a Dios, ¿no? Le rezaron a Dios pidiéndoles que les mande un salvador para recuperar las piedras mágicas, la piedra mágica que les habían robado de la aldea. Esa piedra era como una especie de energía, ¿no? Que hacía que el pueblo prospere. Cuando le robaron las piedras a estas personas, resulta que el pueblo se marchitó, se secaron los pozos de agua, se marchitaron los cultivos, murieron los animales, la tierra no producía. El que los había robado era, de ahí el título, del Templo de la Perdición, ¿no? Había sido el Marajá, ¿no? Con el culto, o sea, como una secta que gobernaba, habían robado las piedras, ¿no? Las piedras que le daban energía al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de escenas, ¿no? La acción no para en esa película. En la segunda son las dos mejores películas de toda la saga de Indiana Jones. La primera, Los Cazadores del Arca Perdida, y después Indiana Jones y el Templo de la Perdición, ¿no? En la segunda película, Indiana Jones, hay una escena inicial en un club nocturno, después, se escapa, se toma un avión, se estrella el avión, se salvan y Indiana Jones termina en un pueblo, ¿no? En un pueblo indígena, en un pueblo de la India, ¿no? Y los aldeanos le piden que vaya a rescatar esas piedras para traer prosperidad de vuelta a su pueblo, ¿no? Eran buena gente. Entonces, bueno, en toda la película se va Indiana Jones al palacio y, bueno, hay un montón de escenas de acción. En un momento hay una cena que vos ves que comen víboras, araña, cascarudos, después traen el postre, sesos de mono helado, ¿no? Cerebro de mono helado. Después otra de las cosas que traían era culebra sorpresa, ¿no? Entonces traen una culebra y decís, ¿cuál es la sorpresa? La cortan así, salen víboras de adentro, horrible esa parte. Bueno, brutal esa película, las escenas de acción. Hay una escena de acción cuando Indiana Jones se vuelve malo y después se vuelve bueno. Después hay una pelea brutal que Indiana Jones se agarra las trompadas con un guardián de los malos que era enorme, que al final en la pelea hacía a puños, termina ganando Indiana Jones y el malo termina abajo de una aplanadora, ¿no? Después está la escena final en un puente. Brutal esa pelea, ¿no? Brutal esa película. El Templo de la Perdición tuvo un presupuesto de 28 millones de dólares y recaudó 333. O sea, pusiste 28 millones y recaudás 333. Así que bueno, un éxito brutal. Películas de la Paramount Pictures, todas dirigidas por Steven Spielberg, que fue el director de Tiburón, Encuentros Cercanos, Jurassic Park, Rescatando al Soldado Ryan, La Lista de Schindler, que hizo una review acá en el canal. En 1989, unos años después, vino Indiana Jones y la Última Cruzada. Lo mejor de esa película, el joven Indiana Jones, protagonizada por River Phoenix, que es el hermano de Joaquín Phoenix, ¿no? Un actor prometedor de Hollywood, un extraordinario actor, modelo, actor. El futuro era para él, ¿no? Bueno, tuvo un accidente de sobredosis y, bueno, falleció joven, excelente hombre, ¿no? Bueno, Sean Connery,
que es el padre de Indiana Jones, bueno, Sean Connery. Se robó la película, ¿no? Menos mal que Harrison Ford, con el personaje de Indiana Jones, tiene una imagen muy fuerte, ¿no? Pero, estaba muy bien Indiana Jones, pero el que se robó la película fue el padre, ¿no? Una de las mejores cosas fue el argumento de la película, ¿no? En búsqueda del Santo Grial, ¿no? De la copa donde Jesucristo, tomó con sus apóstoles en la última cena. Y lo lindo que hay en la película, ves, que en un momento hay un montón de copas, ¿no? Copas lujosas y todo, y la copa de Jesús era la copa más humilde, ¿no? Más humilde. Esa parte es muy linda. Bueno, lo peor de la película, de la tercera película, ¿no? De Indiana Jones y la última cruzada, lo peor, la acción. O sea, bajó muchísimo la acción. Las dos primeras películas estaban muy bien, muy cargadas de acción. Pero la tercera como que se suavizó un poco y bueno, estuvo bien el argumento, los personajes, pero le faltaba acción. Bueno, casi 20 años después, en el 2008, vino Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal, ¿no? Así que esa película, la verdad que muy mala, muy cargada de efectos digitales, no era tan artesanal como las películas anteriores. A mí lo único que me gustó fue los primeros 15 minutos que pasan en el área 51. Yo la fui a ver al cine en el 2008 y la verdad que lloré, me emocioné verlo a Indiana Jones de vuelta, que lo traían grande, ¿no? Que se pelea ahí en el área 51 con los rusos. Vi esa parte y la verdad que yo me emocioné muchísimo. Pero ya el resto de la película, cuando se mete adentro de una heladera y cae la bomba atómica y se salva, o sea, ya ahí la película se vino para abajo. No era la gran película que habían sido las anteriores, ¿no? Los personajes no eran creíbles. Bueno, quería hablar así, hacer como una especie de resumen de esta gran franquicia de películas, Indiana Jones, hablar un poco de Los Cazadores del Arca Perdida, que fue la primera película. Las dos mejores películas son Los Cazadores del Arca Perdida y la segunda, Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Así que bueno, muchísimas gracias por ver este video.